de Timoteo, carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 15. Que dice, hermano, vamos a leerla todos, hermanos, vamos a leer este versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dejemos constancia que esto lo está diciendo el apóstol Pablo, uno de los hombres que más autoridad y más santidad se puede ver y dedicación en la Biblia. Voy a titular esta pequeña palabra de Dios con el nombre de palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Primera de Timoteo nos confirma, palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hace más de 2000 años, hermanos. Podemos sentarnos, hermanos. Estemos cómodos ya. Hace más de 2000 años, hermanos, que se está predicando el evangelio del Señor Jesucristo en todo el mundo. La humanidad ha pasado por guerras, por luchas, por sufrimientos. Toda la historia de la humanidad ha sido un vaivén inestable y trágico, donde nada es seguro en ningún lugar, nada es permanente en ningún lugar, donde el pecado del hombre y su codicia lo único que provoca es destrucción, muerte y dolor. El hombre va rumbo a su propia destrucción por haber rechazado a Dios, su creador. Pero este mensaje de salvación que tenemos acá, este mensaje de salvación nunca ha dejado de ser fiel. Esta palabra siempre ha sido fiel y ha permanecido inamovible a través de todos los siglos. El resto de la humanidad siempre ha cambiado y siempre va dirigida solo a una destrucción. Este evangelio ha sido predicado a ricos y ha sido predicado a pobres, ha sido predicado sin distinción de raza o de condición social, llegando a todos los hombres en todas las latitudes del mundo. Hay muchos hombres que han entregado todo lo que tienen, inclusive sus propias vidas, por predicar este evangelio. Otros han sido perseguidos, encarcelados, otros han perdido todo en todo el mundo, todo lo que tienen, incluyendo su propia vida, por predicar este sublime mensaje de salvación. Mas, sin embargo, el dolor de la humanidad siempre persiste, siempre va a haber hambre, siempre hay violencia, siempre tenemos un aumento de la maldad, inclusive la misma naturaleza. El mismo planeta empieza a resquebrajarse, a dañarse por la misma explotación indiscriminada que tiene en este momento el planeta, empezando incluso a lamentarse y a pedir que nosotros mismos cuidemos el planeta. La maldad y el pecado, el desenfreno y el odio, la lujuria, la avaricia, se posesionan más y más del ser humano. El engaño diabólico propuesto en el Edén, en esa frase que dijo, seréis como dioses, como dice en Génesis 3:5, que el enemigo, la primer mentira que le dijo al ser humano, que seríamos como dioses, ha tomado el mayor auge en estos últimos tiempos. La maldad del hombre ha llegado o está llegando a lo sumo.
Mas sin embargo, con todo esto, Dios sigue manteniendo fiel su palabra. Dios sigue manteniendo fiel su palabra, a pesar de que toda la humanidad cambia, todo está cambiando, toda la maldad se encamina todavía más fuerte. Dios mantiene fiel su palabra, su mensaje de salvación, para que todo aquel que quiera aceptarlo pueda salvarse. Este mensaje es digno de ser recibido en nuestros corazones, y el propósito de Dios, como dice en su palabra, es que pueda ser recibido de todos, como dice en 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, mi estimado amigo y hermano que estamos acá presentes, tenemos que conocer esta verdad para ser salvos. Tenemos que saber en qué consiste esta palabra fiel. Volvamos a Corintios, otra vez, a Timoteo, 1 de Timoteo 1:15, que dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para que luego de que la entendamos nosotros podamos decir, de los cuales yo soy el primero. Eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer, hermanos, para tener un conocimiento pleno de lo que significa que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuáles son los pecadores? Yo tengo que reconocer que yo soy el primero de los pecadores. Yo les voy a pedir, por favor, vamos a prestar atención a estas palabras, hermanos y amigos que estamos acá presentes, ya que el destino de nuestras almas depende en gran manera de esto. Hay tres elementos en este pequeño versículo de la Biblia. Hay tres elementos que debemos saber, y yo ruego a Dios para que podamos comprenderlo realmente. El primero, ¿quién es el que vino al mundo? Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo. Lo segundo, ¿cuál fue la misión de Jesucristo cuando vino al mundo? Salvar a los pecadores. Ese es el propósito de la venida de Cristo al mundo. El propósito de la venida de Cristo al mundo. No estamos hablando de cualquier tema, hermanos y amigos. Estamos hablando de la venida de Dios mismo al mundo. Y lo tercero que nosotros tenemos que considerar es que fue por mí. No hay ningún ser humano en el mundo que pueda excluirse de decir, Cristo no vino por mí. Por cada uno de nosotros fue que Cristo vino al mundo. Ahora, vamos a empezar a examinar esto más detalladamente. Primero, Cristo vino al mundo. Dios es quien tomó la iniciativa de salvar al hombre, siendo aún pecadores. Dios mismo tomó la determinación de venir al mundo a salvar a los pecadores. Este plan de salvación no es un acto improvisado, no es algo que de pronto por al azar dijo Dios, hagamos esto. No, desde antes de la fundación, desde antes de nosotros ser creados, y yo le doy gracias a Dios que nos amó antes de estar yo en el vientre de mi madre. Le doy gracias a Dios porque antes de que yo tuviera pecado, Dios me amó, porque si me hubiera amado después de que nací, habría sido diferente. Pero le doy yo gracias a Dios que me amó antes de la fundación del mundo, porque en esta condición en que está la humanidad hoy día, yo no me explico el amor tan grande que tiene Dios, de ser capaz de venir al mundo a salvarnos aún siendo pecadores, como dice en Romanos 5:8, más Dios muestra, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este plan de salvación, hermanos y amigos, este plan de salvación no es un acto improvisado de Dios, sino que en su infinito amor y conocimiento, aún antes de crear al hombre,
Ya Dios había creado un plan de salvación. Efesios 1, la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4 nos dice: según nos escogió Él en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, Dios mismo se hizo hombre. Hermanos, tengamos en cuenta eso, por favor, tengamos en cuenta por favor eso. Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo el Hijo y vino a este mundo, nació como un hombre común y corriente, sin dejar de ser Dios 100% y sin dejar de ser hombre 100%. Vino al mundo y pisó este lodazal de planeta, Dios mismo. Les voy a contar una anécdota por encima, hermanos. He trabajado yo en tres grandes empresas he trabajado yo más de 25 años, hermanos. Y no tengo el gusto de decirles o compartirles a ustedes que uno de mis jefes, uno de los dueños de esa empresa haya ido a mi casa a tomarse un tinto conmigo. No tengo yo el honor de decirlo. Y sí, en este momento tengo el gran placer y honor de decir que Cristo mismo, el creador del universo, el hacedor mío, vino a este mundo, hermanos, a salvarme a mí y a sacarme de la condición en que yo estaba. Jesucristo vivió entre nosotros, así como lo dice Juan, el Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 1 y 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo se humilló a sí mismo y tomó la naturaleza humana, y fue fiel hasta la muerte, y lo más tremendo, hermanos, muerte de cruz. Filipenses 2:7 dice que sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su misión. El segundo punto es la misión de Cristo al venir al mundo: salvar a los pecadores. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo al vernos perdidos y hundidos en una ciénaga, en un lodo de pecado tan terrible, hermanos, tan terrible, que hoy día podemos nosotros tener un carro, podemos tener cualquier elemento nuevo y guardarlo en una caja de cristal sellada completamente, y este carro, este vehículo se llena de polvo. Este mundo es un lodazal y es tan tremendamente el basurero que hay en este mundo, que todo lo limpiamos todos los días y todos los días tiene mugre, todos los días tiene polvo. Y Dios mismo bajó a este mundo para tener misericordia de nosotros, hermanos. Dios mismo, ni siquiera el cielo lo pudo contener, para dejar su trono y venir a buscarnos, como dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, si hay algo que no vale la pena, si hay algo que no tiene un valor, si hay algo que está perdido, que ya no vale nada, el único ser que ha sido capaz de Él mismo dejar su trono de gloria para venir por nosotros, a rescatarnos, a redimirnos, a darnos una segunda oportunidad, nosotros tenemos que tener un valor muy grande, hermanos y amigos, para Dios. Esta palabra es fiel, palabra fiel es esta. Dios mismo venir al mundo, y lo más tremendo, hermanos, murió en una cruz para que todo el que acepte ese milagro de salvación, ese regalo de salvación en la cruz, ya no tenga que pagar esa pena de muerte.
Lo más tremendo todavía es que el Señor Jesucristo nos dejó su ejemplo, como dicen en el Evangelio de San Juan, capítulo 13 y versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nos dejó su palabra, como dice en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, la carne para nada da provecho. La carne en este momento no nos sirve a nosotros sino para guardar un estuche. La carne de nosotros, este cuerpo, es un estuche que Dios nos dio para que nuestro espíritu habitara en él. Nosotros somos seres espirituales, hermanos, y Dios nos regaló un cuerpo para que habitemos en él mientras Él vuelve. Hermanos, nuestro cuerpo no es el de gran valor, nuestra alma y nuestro espíritu es eterno. Este cuerpo no tiene ningún valor. Hay seres espirituales que Dios castigó y les quitó el cuerpo y no tienen dónde habitar. Según la Biblia, son los demonios que no tienen cuerpo donde habitar y donde descansar. Imagínense en eso, uno tener un líquido para echarlo en un vaso donde se sostenga y tener un líquido y no tener dónde echarlo. Esos seres no tienen descanso y habitan en los cuerpos de los seres humanos que se los permiten. Nosotros tenemos un cuerpo que nos dio el Señor, pero la palabra de Dios son espíritu y son vida. Pero lo principal de todo esto, mis estimados hermanos y amigos que estamos acá, Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, como dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20 y capítulo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Más tremendo todavía, hermanos, el Señor Jesucristo, que es el dueño, el creador del universo, ni siquiera vino para que nosotros le sirvamos un café. Vino para dar su vida y para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 24:7, es menester, Lucas, Evangelio de San Lucas 24:7 dice, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esa es una de las garantías más grandes, hermanos, que tenemos nosotros, de que Cristo es Dios y que venció la muerte, su resurrección. Resucitó al tercer día, triunfando sobre la muerte, así como lo dice la carta a los Romanos, versículo 14 y capítulo 14 y versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Hay algo, hermanos, para que lo tengan en cuenta. En estos días me preguntaron y me corcharon a mí. Hay algo que Dios no nos puede quitar. Todos se están preguntando, que Dios no nos puede quitar, si Dios nos puede quitar todos. Dios nos puede quitar la vida, Dios nos puede quitar el aire, Dios nos puede quitar los ojos, Dios nos puede quitar absolutamente todo, pero hay algo que Dios no nos puede quitar. ¿Qué será esto que Dios no nos puede quitar, hermanos? Y a mí también me corcharon, no se preocupen. Y me lo preguntó un tío mío que para la gloria de Dios, tengo en este momento acá en este lugar una hermanita mía en la carne, también sirviéndole al Señor. Se me tilda la voz de decirlo. Fui el primero que empecé en el Señor y ya tengo varios de mi familia que le sirven también al Señor. Lo único que el Señor Dios no nos puede quitar es el ser Dios, es el ser nuestro Dios. Nuestro Dios, Dios es Dios de buenos y de malos. Así los malos no quieran seguir al Señor, es su Dios. Dios no nos puede quitar el derecho de ser nuestro Dios. Yo puedo hacer un vaso y hacerlo feo,
Yo puedo hacer cualquier cosa que no sepa hacer, pero ese elemento no me puede, o yo no le puedo quitar el derecho de yo haber sido su hacedor. Ese derecho no nos los puede quitar Dios. Y ahora nosotros, hermanos, que tenemos conocimiento de lo que es la salvación del Señor, nosotros aprovechémonos de esto y sepamos disfrutar las futuras bendiciones que vienen del Señor, que son bendiciones, como dice el apóstol Pablo, que no hay palabras con que describir lo que es el tercer cielo. El tercer punto, lo que yo debo reconocer de que Dios vino al mundo, de que vino a salvar a los pecadores, lo tercero que yo debo reconocer, hermanos y amigos, es que yo soy el primer pecador. Yo tengo que reconocer, hermanos, yo tengo que reconocer, así hayan pasado cientos de generaciones antes de mí, yo tengo que reconocer, para ser merecedor de esta salvación tan grande, que yo soy un pecador. Estimados amigos y hermanos, les he estado demostrando por medio de algunos textos de la Biblia, algunos, porque es inmensa la Biblia, y si todo lo que se hubiera escrito del Señor Jesucristo, uno a uno, lo que dijo, los libros no cabrían en este mundo. Les he estado demostrando por medio de algunos textos de la Biblia quién es Jesucristo y cuál es su plan de salvación para tu vida y para mi vida. Ahora, este maravilloso plan de salvación efectuado en la cruz tiene únicamente sentido real para ti y para mí si lo aceptamos de verdad. No basta con creer que Cristo murió por la humanidad. No basta con que creamos que Cristo murió por toda la humanidad en general. Eso no solamente basta. Hay que creer realmente que Cristo murió por mí, aceptando yo que soy pecador. Hay que correr y ponernos, hermanos, nosotros tenemos que correr y ponernos en primera fila, para nosotros poder decir, yo soy pecador. Nosotros tenemos que correr y exclamar, yo soy pecador y yo quiero ser salvo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para realmente recibir este regalo de salvación que tiene el Señor Jesucristo para nosotros. Correr como un soldado enlistado en las filas y decirle al Señor, Señor, yo soy pecador y yo quiero ser salvo. El orgullo de muchas personas les impide humillarse y desprecian la salvación. Otros en cambio, otros seres humanos en cambio dicen realmente, yo no tengo salvación. Todo lo que yo he hecho, yo no tengo salvación, yo no tengo espacio en el cielo. Yo no puedo ser salvo por Dios. Pero mis estimados amigos y hermanos, es lo mismo no tener tantos pecados y el tener poquitos pecados. Somos pecadores, es lo mismo. Está tan tremenda la situación hoy día en el mundo. Lo digo para que lo tengamos en cuenta, hermanos. Yo hace más de 20 años que conocí al Señor por su misericordia infinita, porque es un milagro estar acá, donde yo era de una religión, donde colocaba la calcomanía en la puerta y no aceptaba que nadie me hablara si no era de cantos gregorianos y de los dogmas de la Iglesia Católica. Pero hace más de 20 años, cuando yo cambié para el Señor, uno le decía a cualquier persona, Dios te bendiga, y nadie sabía, o por orgullo o por vanidad o por lo que fuera, nadie decía amén. Hoy día, hermanos, está tan tremenda la situación en este mundo, que hoy día se escucha decir, hasta hermanos en la fe, amén,
para aseverar una mentira, para aseverar un robo y para hacer creerle a los demás que no es verdad lo que está pasando. Y hoy día se habla de Dios en todas partes y todo mundo sabe ya decir Dios te bendiga y amén. Pero mis hermanos, así nosotros creamos, es lo mismo una piedra grande tirarla al mar y una piedra pequeña tirarla al mar, hermanos, y todas dos se hunden. Es lo mismo un pecado pequeño y es lo mismo, hermanos, un pecado grande. Somos pecadores y es lo mismo, todos tenemos la misma condición. En Romanos 3:20 nos dice, porque las obras de la ley por las obras de la ley ninguna carne se justifica delante de él. El evangelio de salvación es para todos, pero solo se benefician los que se reconocen pecadores. Solo se benefician los que se reconocen pecadores, hermanos. Lucas 18:13, como dice en Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, todos somos pecadores. Hermanos, nosotros no podemos dejar la santidad. Nosotros no podemos dejar la santidad que siempre ha tenido la iglesia del Señor, hermanos. Nosotros tenemos que distinguirnos ante el mundo y seguir firmes en ese propósito, hermanos, que el mundo nos distinga a nosotros por la santidad y el amor y la misericordia que se refleja en nosotros. Yo busqué en muchas partes, hermanos. Yo busqué en los testigos de Jehová, busqué en las iglesias de trinitarias. Y una vez un amigo me dijo, vaya a una iglesia pentecostal para que vea santidad. Y me dio por ir. Cuando llegué, lo único que vi fue los músicos ensayando en el altar. Como a mí me gusta la música, no había nadie más. Me dije, me voy a ir para allá a escucharlos y a hablar con ellos. Cuando empecé a entrar a la iglesia, empecé a escuchar bulla por los lados. Me dio por mirar a un lado. Toda la banca llena de hermanos arrodillados orando. Y miré para el otro lado. Toda la banca llena de hermanos orando. Y seguí caminando más adelante, hermanos. Estaba casi toda la iglesia llena de hermanos orando antes de empezar el culto. Me tuve que sentar, hermanos. Fue tanta la impresión que a mí me dio de la santidad de Dios, de estas personas, que yo tuve que sentarme. Hermanos, no perdamos esa costumbre tan linda. Reconozcámonos pecadores y estemos clamando todos los días de nuestras vidas al Señor. La justicia de Dios por la fe de Jesucristo siempre la vamos a tener, y esta palabra fiel siempre va a ser, palabra fiel es esta, como dice en Romanos 3:22, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Si te sientes pecador hoy mismo, hermanos, si nos sentimos pecadores, amigos, si nos sentimos hoy mismo, podemos acudir y pedirle a Dios perdón en oración, que nos perdone todos nuestros pecados y que nos impulse a creer con todo nuestro ser, aceptarle a Él como nuestro Salvador, como dice Él, porque he aquí, 2 Corintios 6:2, dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mis estimados hermanos y amigos, recibamos esta palabra fiel en nuestros corazones, amémosla. Abracémosla con todas nuestras fuerzas. No hay un mayor consuelo en este mundo
No hay un mayor consuelo. Así Dios permita que haya maldad en el mundo, así Dios permita la maldad tan exagerada que hay hoy día, nosotros amemos con todas nuestras fuerzas esta palabra de salvación. No hay un privilegio más grande de que Cristo haya venido al mundo, a este mundo de pecado, a salvarnos. Estemos siempre enlistados, hermanos, estemos nosotros siempre en las filas militando y siéndole fieles a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Hermanos, todos fallamos, pero suframos el agravio. Suframos nosotros el agravio más bien y sigamos nosotros adelante, pongamos nuestra mente en el Señor, pongamos nuestro pensamiento en nuestro Salvador, es el único que nunca falla. Estemos siempre en la lista de los pecadores perdonados por Cristo. Hermanos, estemos siempre nosotros registrados en las listas de que somos perdonados por Cristo. ¿Quieren ustedes también recibir esta salvación gratuita? Dios realiza una nueva obra en nuestras vidas después de que nosotros aceptemos esta maravillosa salvación que es gratuita. Dios nos cambia nuestras vidas, Dios pone fin a nuestra vida de pecado y nos da una nueva forma de vida. Como dice en Juan 3:16, que yo sé que todos lo sabemos, Juan 3:16, para terminar, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pongámonos de pies, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta mensaje que nos da para hoy, y vamos a disponernos para que sigamos con el culto de la escuela dominical, que es uno de los cultos más bonitos que tenemos nosotros, hermanos. Tuvimos una recepción hoy de 109 personas, hermanos 34, hermanas 64.